Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como dijimos, un momentito, que me acabo yo de regular esto. No, puedes compartir tú. Eh, bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Disculpad estas prisas por acabar de configurar. No hace falta que os registréis a través del chat. No es una reunión donde nosotros tengamos que certificar vuestra asistencia, ¿eh? Es una reunión o esta sesión o estas dos sesiones que vamos a organizar surgen de la necesidad de algunos centros que nos plantean hacer una formación básica y aterrizada en el aula del futuro. Como veis, esta reunión está siendo grabada para luego poder compartirla con vosotros, con todos los centros, por si os puede servir de ayuda de cara a los docentes que se puedan incorporar a vuestros claustros en los próximos años o incluso el año que viene o en el futuro. Porque lo que pretendemos es, pues eso, intentar dar una conceptualización muy básica y unos fundamentos o unos principios de lo que es el aula del futuro y cómo desde nuestro punto de vista o desde nuestra experiencia podríamos iniciar a los centros partiendo de cero. Sabéis, como dijimos en el mensaje, que esta formación o esta pretendida formación o estas dos sesiones las queremos estructurar en dos partes. Una primera que, bueno, es evidente que empieza hoy y una segunda que en principio iba a ser la semana que viene, pero por temas de agenda lo tendremos que reagendar. Me pondré en contacto con los que estéis conectados hoy para reagendarla en un par de semanas porque bueno, pues nos han surgido otras historias que no podíamos aplazar. Aún así, la vamos a hacer y como os pasaremos las grabaciones en bruto, pues para que las podáis ver y valorar cuando vosotros consideréis. Como os decía, esta primera sesión sí que la tenemos más o menos, bueno, la tenemos montada y tenemos, claro, un guión de contenidos para daros en esta hora y media, pero la siguiente, la segunda sesión, queremos en principio dejarlo abierta a vuestras sugerencias, es decir, que nos digáis qué es lo que os falta, qué es lo que queréis, en qué queréis que os formemos en función del punto de partida que tenéis todos los centros, ¿vale? Entonces, pues bueno, como decimos, esta primera sesión vamos a arrancar de un punto cero explicando qué es un aula del futuro, cuál es la concepción, cuáles son esos fundamentos de cuál es el punto de partida o partiendo de un nivel cero de cualquier centro que nos podamos encontrar, cómo podríamos desarrollar este aula. La segunda, al final, nos podéis dejar todo lo que queráis que podamos abordar en esa segunda sesión, pues para poder diseñarla y poder responder a estas peticiones. Como veréis, y siento haber sido descortés, nos acompaña, tenemos las cámaras abiertas, aparte de mí que estoy en primer plano, yo al menos me veo en primer plano, está Teresa del Río, que es mayoritariamente quien va a llevar seguramente todo el peso y la que ha ideado todo el guión y toda la presentación que vamos a volcar con vosotros en base a la experiencia que tenemos con las reuniones que hemos mantenido con todas las provincias y con todos los centros Aula de Futuro no solamente este año, sino los 3 anteriores, desde que venimos planteando Aula de Futuro en Castilla-La Mancha. Nos acompañan también, veis a Yolanda Sevillano y a Silvia Herrera, que son asesoras actualmente, igual que yo, en el Centro Regional de Formación del Profesorado y también son embajadoras de Aula del Futuro Castilla-La Mancha. Por lo tanto, entre los cuatro trataremos de daros esa visión. Por favor, sentíos libres de intervenir lo que estiméis en el chat, porque entre los cuatro vamos a intentar ir construyendo esta sesión y cualquier cosa que pueda generar duda, que en principio nosotros demos por sabida, que
no hay pregunta que no pueda ser contestada. Y si no lo sabemos, pues para la siguiente sesión partiremos de ese punto, de lo que nos solicitéis. Por tanto, si os parece, voy a proceder, o Teresa, procedemos a compartir Sí. pantalla. Ujú. Dime que... Sí que les hemos puesto que por favor nos pongan el centro de donde vienen, que yo creo que es interesante también e importante para luego futuras sesiones o formaciones. Entonces, bueno, bueno, pues es que voy a compartir, calla. Vale, nada. Sí, nada, comparte. En la reunión, como os digo, está siendo grabada, por lo cual, si queréis abrir cámara, la podéis abrir sin ningún tipo de problema, y los micros igualmente. Si no, siempre está el chat, porque como os decimos, la vamos a grabar de forma íntegra para luego compartirla con todos los compañeros, compañeras y centros que forman parte del aula de futuro de Castilla-La Mancha, pues como os he dicho, con el objetivo o la meta de que pueda ser o pueda servir de referencia o de base a docentes que se quieran incorporar en el futuro al proyecto de innovación que estáis desarrollando en vuestros cursos. También en vuestros centros, disculpad. También, por supuesto, lo podéis utilizar como formación para este primer periodo del proyecto de innovación, lo que hemos hablado en todas las reuniones de la fase A y B que finaliza el 31 de diciembre. También podéis tener estas reuniones para que sea visualizada por vuestros docentes, si así lo creéis conveniente, y que luego con su debido acta quede reflejado que han visto estas 3 horas de sesión de fundamentos de aula de futuro. Vale, pues si te parece, Teresa, como os he dicho, esta primera sesión pretendemos que, pues eso, que tenga una duración de 1 hora y media, de 4 a 5 y media. No queremos que se vaya mucho más allá, porque las posibles dudas que puedan salir, con eso montaremos la sesión que nos quedaría pendiente. Mañana os contactaré, os mandaré un mail pues, para intentar agendar esta segunda sesión. En cualquier caso, no os agobiéis, porque, como os he dicho, las sesiones estarán grabadas y os pasaremos los enlaces y la grabación. Vale. Tenemos que tener claro que, y a lo mejor, y disculpad que haga referencias un poco a mi experiencia personal, la primera vez que yo oigo hablar de aula del futuro, claro, pues te imaginas un aula totalmente innovadora en la que yo no sé o tengo mis dudas de que yo pueda formar parte o que yo esté capacitado en formar parte de ese aula del futuro que, bueno, pues que no todos tenemos por qué tener una formación vasta en cuanto a tecnología y a innovación, o no todos tenemos, pues eso, una formación muy extensa en robótica, en croma, en radio. Entonces, bueno, pues la pretensión, y cuando yo me subo al barco me ofrece formar parte del proyecto de innovación de Aula del Futuro, sí que tenemos claro que el Aula del Futuro tiene que basarse y tiene que venir de lo que ya hacemos en los centros. Es decir, pertenecer o desarrollar un aula del futuro en el centro no significa romper con todo lo que hay establecido en el centro. Significa saber en qué pilares se basa el aula del futuro y retomar lo que ya funciona en nuestros centros para empezar a desarrollarlo. Para esto, todos los centros tenéis y todos los docentes necesitamos, pues eso, en lo que hemos venido haciendo, pues ver en qué punto está nuestro centro, en qué punto estoy yo como docente, qué es lo que funciona con mis alumnos, y con eso, con un buen análisis, ver desde mi punto de vista, desde las características, el contexto de mi centro y desde mis propias características y mi forma de intervenir, qué es lo que yo puedo aportar y qué sirve o qué podría servir para que sea y que lo podamos aprovechar para ese aula de futuro. Por lo tanto, sí que vamos a necesitar tener esa retrospectiva de nuestra labor docente, saber en qué punto estamos hoy como docente, como centro, para empezar a desarrollar y a planificar
esos pasos para ver en qué nos queremos convertir, en qué queremos convertir esos espacios, en qué queremos convertir esas clases y, sobre todo, cómo queremos abordar ese proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestro alumnado. Por lo tanto, ¿de dónde viene el aula del futuro? El aula del futuro viene de un proyecto que originalmente es planteado a nivel europeo como Future Classroom Lab y que el INTEF incorpora y quiere desarrollar en todas, o quiere difundir en todas las comunidades autónomas dentro de España. Es verdad que el INTEF o cada comunidad autónoma, partiendo de una misma base o de unos mismos principios, sí que cada comunidad autónoma lo hemos ido desarrollando con pequeñas variaciones y, bueno, no todas se llaman de la misma forma. En Castilla-La Mancha se decidió llamarlo Aula del Futuro Castilla-La Mancha, pero también existen como espacios creativos en... Canarias. ¿Perdón? Canarias. En Canarias, creo que también en Valencia, en Galicia también se llama de otra forma, pero todos comparten unas señas de identidad que explicaremos un poquito más adelante. Cuáles son estos pilares y estas señas de identidad, pero que también veréis que en el propio desarrollo también está abierto o también se dejan ciertas ventanas abiertas y cierta flexibilidad para que, como venimos diciendo, en función del contexto, pues podamos readaptar este proyecto. Os compartimos... Bueno, vamos a compartir la presentación. Sí, mirad, como vamos a compartir la presentación y este vídeo los compartimos o lo visualizamos en todas las formaciones que tenemos o que realizamos desde el centro regional, desde el CRFP, lo vamos a saltar. En cualquier caso, si buscáis Aula de Futuro INTEF, está disponible. Creo que en YouTube también, entonces que no es nada complicado buscarlo. Esto es una explicación muy breve de qué es un aula de futuro, de dónde parte y cuál es la formulación o la concepción básica de aula de futuro. Como os decíamos, un aula de futuro, aunque a priori, o por lo menos como os he dicho, cuando tú piensas en un aula de futuro te vas inmediatamente a lo que es la tecnología, se fundamenta en tres pilares y no podemos destacar ninguno de ellos por encima del otro, porque todos están interrelacionados. Entonces, partiendo o pensando de dónde estáis situados ahora, centros que no tengan una trayectoria propia en aula de futuro, y vamos a suponer que no tenemos todavía dotación o que no tenemos formación en tecnología o que todavía no hemos diseñado el aula de futuro de nuestro centro, yéndonos a lo que es la base, lo primero que tenemos que tener es la metodología. Un aula de futuro se sustenta no solamente en la tecnología y los espacios, sino, disculpad, no se sustenta solamente en la tecnología y los espacios. La tecnología y los espacios no son nada sin una aplicación o una interpretación de la metodología desde el punto de vista o de la perspectiva de situar verdaderamente al alumnado en el centro del aprendizaje, es decir, hacerle partícipe desde el principio de su propio proceso de aprendizaje. Aquí tendremos que tener claro a la hora de desarrollar cualquier tipo de actividad o cualquier situación de aprendizaje o cualquier propuesta didáctica, que el alumno tiene que tener en cualquier momento un papel activo y, en la medida de lo posible, ir redescubriendo sus aprendizajes. Esto no significa que el docente se sienta, planifica y dice, ahí lo llevas todo. Es decir, tú tienes que desarrollar. No, nosotros como docentes tendremos que hacer una aplicación, un diseño bueno y pues un reto, una planificación buena de esas actividades para que ir guiando ese proceso de aprendizaje del alumno. Por lo tanto, aquí entran en juego todo lo que decimos, lo que son las metodologías activas.
de la cual el centro regional constantemente sacamos formación. Sacamos formación unas veces de ámbito general y otras veces metodologías activas aplicadas al aula del futuro. Bien, este tipo de metodologías, ¿de qué hablamos de metodologías activas? Pues hablamos de aprendizaje basado en proyectos, que ya veréis más o menos de lo que estamos hablando. Hablamos de gamificación, hablamos de aprendizaje cooperativo, hablamos de aprendizaje basado en juego, aprendizaje basado en el reto. Todo este tipo de metodologías que realmente piensa en el grupo, piensa en el alumnado, piensa en su motivación para desarrollar y diseñar este tipo de actividades y de situaciones de aprendizaje en las que pueden resultar motivadoras y por tanto que también desarrollen de forma competencial cualquier tipo de aprendizaje en el que esté inmerso nuestro alumnado. Por lo tanto, si tenemos algún centro que no tenemos dotación todavía de tecnología, que fue muchas de las cuestiones que planteaban centros en las reuniones que hemos tenido con vosotros, en estas reuniones con los centros PIE, os decíamos eso, no esperéis a que os llegue la dotación, porque pensamos, en nuestra opinión, creemos que es una pérdida de tiempo. Sí que podéis empezar a hacer, a desarrollar esos cambios metodológicos desde vuestro aula. Ahora, cuando veamos los espacios, os pondremos algún ejemplo. Es decir, cualquier rincón del centro, cualquier aula, se puede reconvertir al menos en una zona de aula de futuro, con lo cual esa metodología, esa forma de ofrecer esos aprendizajes al alumnado, podemos empezar a trabajar sobre ello. Podemos desarrollar actividades desconectadas que no requieren tecnología. Todo el mundo disponemos de una pizarra, todo el mundo hemos hecho murales que requieren la implicación del alumno no solamente en esa elaboración del producto final, sino en la construcción de esas actividades. Por lo tanto, cuanto más rica y más variada sea esas metodologías que utilicemos en el aula, más vamos a tener implicado al alumno. Y por otra parte, veréis que muchas veces cuando diseñamos actividades, si tenemos en cuenta el DUA o tenemos en cuenta la diversidad que tenemos en nuestro aula, muchas veces tendremos que tirar de actividades desconectadas para determinado tipo de alumnado que requiera esas actividades y que no los podemos eximir de alcanzar esos contenidos o el desarrollo de esas competencias o de esas habilidades. Dejando la metodología, me cojo el segundo pilar y partiendo de derecha a izquierda, pues en algún orden, vamos a hablar de los espacios. Veremos más adelante que, incluso en una primera proposición que hacía el Aula del Futuro desde Bruselas, creo, si no recuerdo mal, que se ofrecían 5 espacios. Luego se acabaron desarrollando 6, de los cuales os hablaremos más adelante. Pero que todo este proceso de espacios, veis que tiene una evolución, incluso hay centros de Castilla-La Mancha que han incorporado otros. Pero a lo que vamos con la concepción del aula del futuro, no pensemos que un aula del futuro podemos partir de lo que es un aula, puede ser de usos múltiples, puede ser una biblioteca que la reconvirtamos, puede ser, no sé, un aula que sea más grande de lo de normal o un aula que se nos haya quedado vacía en el centro. Los espacios, cuando hablamos de espacios, significa que el alumno pueda moverse en el espacio, es decir, que no sean, si hablamos, cuando hemos hablado antes de interacción o de participación del alumnado, que el alumno permanezca sentado o toda una mañana en una silla y en una mesa, va a limitar mucho la participación. Veréis que cuando hablemos de zonas o cuando hablemos de actividades que requieran interactuar, participar, descubrir, eso va a requerir seguramente redistribución de los grupos o que los grupos vayan pasando, porque no todo un grupo de alumnos tiene por qué estar trabajando al mismo tiempo en un solo aula. Entonces, la concepción de espacios y de espacios flexibles alcanza
la máxima apertura, porque eso, el aula del futuro, la concepción de aula del futuro puede trascender el espacio físico que hayáis asignado en vuestros centros a aula de futuro. Y disculpad que reitere tanto esta terminología. Entonces, también hay muchos centros que tenemos ya que empezaron con nosotros en este pilotaje hace 4 años, que cuando tuvieron su aula de futuro construida empezaron a utilizar huertos escolares, empezaron a utilizar trozos de pasillos, gimnasios, porque el gimnasio para un profesor de educación física también puede ser un espacio donde aplicar tecnología y metodología y, por supuesto, ese espacio flexible en un aula de futuro. Todo tiene cabida, ¿vale? Por última parte, tenemos la metodología. Por supuesto que un aula de futuro... Disculpa. La tecnología. La tecnología, sí. Por supuesto que un aula de futuro, un tercer pilar muy importante es la tecnología, pero no por la concepción que podamos tener todos de lo que es el futuro, sino porque a nuestros alumnos cada vez más se les demanda un nivel competencial en habilidades digitales a la cual los docentes tenemos que dar respuesta. Esto, como he dicho antes, no puede suponer una merma de otros aprendizajes, pero sí, y todos lo tenemos en nuestra normativa desarrollada, tenemos que empezar o tenemos que tener ya a desarrollar el pensamiento computacional, robótica, y por supuesto está más que demostrado, todos lo sabréis, que cuando proponemos actividades que requieren la emisión o hacer un podcast o una grabación en vídeo o hacer un telediario, los alumnos salen de lo que es esas rutinas, como decía antes, de estar sentado ejecutando una tarea cerrada en un pupitre de forma individual y pasan a interaccionar, a desarrollar, a idear, a planificar ya y a tomar decisiones de forma grupal, cómo conseguir ese vídeo, ese telediario, ese podcast o a tomar decisiones en cuanto a cómo programar una placa o por qué no funciona o por qué sí funciona. Como os decía, dentro de estas actividades o dentro de esa planificación o de este pilar que supone la tecnología, no excluyamos nunca las actividades desconectadas, es decir, que no tengan o que no incorporen tecnología. Sí que se puede plantear y sí que podemos plantear esas cajas de aprendizaje, esos paisajes de aprendizaje con actividades desconectadas. Y antes de pasar a la siguiente diapositiva y hilando con lo que acaba de explicar Juanjo, vamos a aterrizar más en el aula y nos vamos a situar en una actividad que trabajemos desde el aprendizaje cooperativo. Ahí tendríamos la metodología. Tenemos dividido al grupo clase en diferentes equipos con sus diferentes roles, como tengáis establecido. Y los tenemos también agrupados en espacios dentro del aula. Puede ser que los agrupamientos pues, puedan ser de 4 y tengamos dentro del aula ordinaria los grupos pues de 4 puestos escolares en 4 puestos escolares, que sería así el agrupamiento, ¿no? Y además ya tenemos metodología, tenemos que el espacio lo hemos transformado, ya no lo tenemos como habitualmente, sino que lo hemos colocado en equipo y ahora viene la tecnología. Y tenemos 2 opciones, podemos trabajar con la tecnología, una tablet por equipo, ya tendríamos la tecnología, entonces tendríamos los 3 pilares ya en el aula ordinaria, todavía no hemos llegado al aula del futuro, pero ojo, estamos en el aula ordinaria trabajando desde la zona investiga, por ejemplo, o desde la zona explora, o vamos a centrarnos, por ejemplo, en la zona investiga, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todo aquello que os acaba de decir Juanjo, pero trasladado a un ejemplo, un aprendizaje cooperativo desde la metodología, un espacio que es el propio aula ordinaria, donde he hecho agrupamientos y los he colocado de 4 en 4, por lo tanto he transformado ya el espacio habitual que es mi aula ordinaria, que lo tengo de otra manera, y además vamos a utilizar la tecnología, pero aquí con 2 fuentes diferentes, como acaba de decir Juanjo. Por un lado puedo utilizar una tablet o un ordenador que los centros cada vez, bueno, entre comillas, pueden tener esos recursos y podemos en un determinado momento a lo largo de la semana disponer en el aula de ello.
y sería una tablet o un dispositivo, el que sea, por equipo, ya tendríamos la tecnología, pero ¿y si no tuviéramos la tecnología? Pues vamos a ver ahora más adelante en otras diapositivas cómo los libros pueden formar parte y deben de formar parte del aula del futuro. Hay centros educativos en todo el panorama de centros, de la red de centros de aula del futuro en el país y en la red de centro de Castilla-La Mancha que tienen en la biblioteca de alguna manera en conexión con el aula del futuro. Aún así, sin tenerla, también podemos tener un espacio en esa zona investiga, por ejemplo, donde nuestro alumnado, cuando vaya al espacio aula del futuro, cuando tengamos ya el espacio no solamente diseñado y no solamente ya definido en el centro, sino que además le tengamos a pleno rendimiento, pues que podamos tener en ese espacio pues un fondo bibliográfico que puedan utilizar nuestro alumnado y en ese caso no tendrían en ese momento la tecnología, pero sí tendrían ese otro recurso como puedan ser los libros. Entonces, bueno, para no entretenernos más en esta diapositiva, lo que sí que queríamos era aterrizar. Juanjo ha establecido el marco y, bueno, yo he puesto una actividad de ejemplo en la que os hemos aterrizado. Vamos a continuar. Luego ya, si queréis, para que no se quede ninguna pregunta en el tintero, queréis ir haciendo algunas preguntas, pues Silvia y Yolanda están también para estar atentas a esas preguntas y si queréis vosotras nos interrumpís y contestamos o al final cualquier duda que tengan, pero para que no se les olvide a los compañeros que se vayan quedando en el chat las preguntas y luego las contestamos también, que es otra opción. Pues vamos a ver el ADF en un centro educativo. Eso es. ¿Por dónde deberíamos empezar el aula de futuro? A ver, como os hemos venido diciendo en las reuniones desde que iniciamos los proyectos de innovación, o lo que intentamos transmitiros, un aula de futuro o el aula de futuro en el centro, igual que cualquier proyecto que se desarrolla, no hay que concebirlo como algo aislado, sino tenemos que intentar ser capaces de vincularlo absolutamente con todas las dinámicas que tengamos. De ahí que os decíamos al principio que hay que ver en qué situación, cuál es el contexto de mi centro, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Porque, como os decíamos en estas reuniones, tenemos que pensar en qué centro nos queremos convertir. Para ello, lo ideal sería, a nuestro juicio, vincular el aula de futuro con todos los documentos de centro y con toda la organización del centro, pues para que esto cale y sea capaz, pues eso, de impregnar cualquier propuesta que se haga en el centro. Por lo tanto, siempre, claro, evidentemente, el documento sí, efectivamente, el documento que articula todo nuestro centro es el proyecto educativo. Por tanto, si nosotros concebimos o queremos hacer nuestra aula de futuro, evidentemente tendremos que empezar a darle a nuestro proyecto educativo esos giros o esos cambios donde podamos empezar a incorporar esas metodologías, donde se encuentre reflejado esos tres pilares de los que hemos hablado en la diapositiva anterior. ¿Cómo no? El liderazgo del equipo directivo tiene que estar presente en todo momento. Aquellas que formáis el equipo directivo, entendemos que sois los que debéis impulsar este cambio o este proyecto en vuestros centros. Entonces, esto es lo que esto no implica una mayor carga, sino ese liderazgo se tiene que hacer desde la corresponsabilidad, es decir, intentando pues hacer partícipe a todo el claustro del profesorado o a todos aquellos que quieran sumarse a nuestro proyecto. De tal forma que efectivamente como equipo directivo tendremos que realizar ese liderazgo pedagógico e impulsar esos cambios, esa incorporación del aula de futuro a nuestro centro, pero redistribuyendo pues todo lo que es el diseño, la implementación y el desarrollo y la sostenibilidad del aula de futuro en nuestro centro. Y porque también, como decíamos, cuanto
más, bueno, es como todo, cuanto más implicado esté nuestro claustro en ese proyecto, más fácil será, pues eso, desarrollarlo, implementarlo y, como decimos, que sea sostenible. No tiene sentido, y lo hemos dicho también en muchísimas reuniones, diseñar un aula del futuro para que luego se quede un aula preciosa, llena de colorinchis y de un montón de tecnología, pero que se quede vacía de esos espacios, de esa interacción y que al final no repercuta en nuestro alumnado. Y aparte, siempre también lo hemos dicho, reconocemos en el aula del futuro un poco esa vocación docente, donde los docentes trascendemos lo que son esas editoriales que, como bien ha dicho Teresa, sí tienen cabida, pero las trascendemos para volver a diseñar o diseñar actividades adaptadas a las motivaciones, al nivel, a esas competencias de nuestros alumnados y de nuestro alumnado y poder avanzar con ellos. Como de cuando hablamos de esa implicación del equipo directivo y hablamos de esa repartición de roles, por supuesto que tal y como está configurado ahora mismo lo que son los proyectos de innovación en los centros, tenemos, o el equipo directivo tiene un equipo de innovación que va a ser pues eso, sus colaboradores más estrechos y en los que van a poder delegar en un primer término pues aquellas acciones o o aquella organización que requiera una mayor coordinación con el resto del claustro. Por tanto, dentro de estos equipos de innovación y este equipo de apoyo que forma parte de cada uno de vuestros centros, también podréis contar con los dinamizadores, que son los que también de alguna forma os asesoran y los que tienen con los que tenéis una relación muy estrecha en vuestros centros. Esta figura bueno, pues por todos he sabido, y así no lo habéis comentado en las reuniones, pues este conocimiento, este acompañamiento que hacen con vosotros en vuestros centros en todo lo que tiene que ver con la competencia digital. Entonces, viendo todos esos recursos que ya están disponibles, pues lo podéis aprovechar para que echen una mano en el desarrollo. Por supuesto. Aquí, Juanjo, aclarar que con los dinamizadores, los y las dinamizadores y dinamizadoras de la competencia digital y la robótica en este caso, pues nosotros, como equipo de embajadores y de asesores, el equipo de Aula del Futuro de Castilla-La Mancha, vamos a contar y vamos a seguir contando con estos compañeros y compañeras para que puedan también, de alguna manera, ayudar en las diferentes actuaciones que se hagan con relación a Aula del Futuro en los centros educativos. Efectivamente. Mirad, normalmente a lo largo del año y en estos últimos años, desde que empezamos Aula de futuro, planificamos en el centro regional jornadas de puertas abiertas, jornadas iniciales de Aula de Futuro. Para este año tenemos diseñado también un encuentro de aulas de futuro donde todos podamos compartir experiencias, podamos poner ejemplos en cada una de las zonas, podemos aterrizar tanto para infantil, primaria, secundaria, situaciones de aprendizaje para que os puedan servir de modelo y que también todos los docentes que habéis asistido a este tipo de formación, siempre, o los comentarios a la salida de esta formación, era lo que servía, pues eso, para salir amueblado, para decir, una cosa es todo lo que yo tengo leído de Aula de Futuro, pero la puesta en práctica y esa interacción cuando venís, que asumimos el rol de alumnos, a mí o a nosotros nos ayuda para saber qué es, cómo lo puedo desarrollar y cómo puedo involucrar yo a mi alumno en mi centro. Por supuesto, estos son modelos que luego cada uno adapta o a partir de ahí sirve como modelo para diseñar, pues eso, pequeñas actividades, situaciones de aprendizaje en sus centros. En el punto 4 veis el plan de formación en el centro. Es importante, o a nuestro juicio, adquiere dentro del proyecto educativo las necesidades de formación de vuestros centros y que esto lo contempléis en la formación que diseñáis y que van a responder a esas necesidades. De tal forma que podéis ver
que si nosotros hay algunos contenidos a los que no llegamos en nuestra programación de formación, vosotros podéis diseñarla desde esta formación en centros que en unos días saldrá recogida. Disculpa. Sí, aquí hay que aclarar que nosotros estamos en proyecto de innovación. Los centros que estáis aquí, estáis y vais a certificar por proyecto de innovación. Significa que todas las reuniones, todas las intervenciones que hagáis en el centro educativo con relación a Aula del Futuro, si vosotros decidís hacer un seminario, un grupo, un curso de formación en centros, no va a certificar, porque vais a certificar como proyecto de innovación. Eso es. Desde el 1 de enero. Por lo tanto, es aconsejable y os sugerimos que cualquier otra formación en centro que tenga que ver con esa convocatoria que va a salir pasado mañana, pues la hagáis con otros ámbitos u otras áreas que vosotros decidáis en el propio centro que no tengan que ver con el proyecto de innovación, porque lo que es proyecto de innovación lo vais a certificar desde el 1 de enero como proyecto de innovación. Entonces, bueno, tener también claro eso para que no haya ningún equívoco vamos a crear un grupo de trabajo para elaborar material, por ejemplo, para la zona investiga, para las zonas del aula del futuro. Pues en principio el material que vayáis a generar tiene que formar parte de lo que es el proyecto de innovación, no de un grupo de trabajo de la convocatoria de formación en centros. Sí, porque además eso luego servirá para justificar ese crédito de formación de cara a enero o junio del 2020. No, de innovación, de innovación, vale. he dicho, sí. He dicho formación. Pues de innovación, perdón, de enero a junio de 2025. Vale, si os parece, el punto 5 y 6 lo desarrollamos Más adelante. Lo desarrollamos Ahora, más después. Bueno, pues como venimos diciendo en estas primeras ideas que estamos lanzando, todo lo que es la concepción del ADF en vuestro centro tiene que ser un modelo inspirador para el resto de aulas. Es decir, basándome en estos pilares, yo puedo desarrollar esta metodología, esta flexibilidad de espacios, esta tecnología, me la puedo llevar a mi aula y empezar a adaptarla con el grupo en el que yo desarrollo y desempeño mis funciones docentes. Es decir, no tengo por qué, para desarrollar en la concepción, el aula del futuro, tener que estar físicamente en el espacio que hayamos habilitado para ello, sino se trata, como decíamos al principio, de que esta concepción trascienda las paredes del lugar físico de aula del futuro. Porque no vamos a estar, cuando tengamos el aula del futuro ya instalado en el centro y en pleno rendimiento, no vamos a estar como docentes con nuestro grupo de alumnado en todo momento en el aula del futuro, sino que vamos a estar la mayor parte del tiempo en el aula ordinaria o en otros espacios pedagógicos del centro, en cualquier otro espacio del centro. Significa que cuando vaya a aula del futuro estaré seguramente pues cuando voy a la biblioteca o voy al aula de informática o voy a utilizar las instalaciones de la sala de usos múltiples, etcétera, y bajo un horario para que todo el centro pueda participar. Lo mismo va a ocurrir con Aula del Futuro, pero eso no significa que en el aula ordinaria o en otros espacios del centro, como lo vamos a ver a continuación, pueda recrear o hacer un extracto de lo que sería el Aula del Futuro del centro y tener otros espacios donde tener esas zonas o trabajar como si estuviera en esas zonas, empezando por el propio aula ordinaria, como vamos a ver. Eso es. Pues nada, bueno, pues reiterar la idea de dónde venimos. A lo que tenemos que tender o converger es que cada aula debe ser cada día un aula de futuro. Sobre todo en un centro que ha decidido y que tiene como reto y que ha decidido como centro educativo tener un proyecto de innovación cuya una de sus áreas es Aula del Futuro o la única. Por lo tanto, volvemos y vamos a estar insistiendo a partir de ahora ya hasta la última diapositiva que Aula del Futuro como tal sí lo tenemos que tener en un futuro inmediato o un futuro no muy lejano, vamos a decir, no inmediato, pero mientras, a partir del 1 de enero, ya prácticamente, o vamos a dejar toda esta parte que todavía tenéis de formación a 31 de diciembre, tenemos que ir pensando a partir del 1 de enero en implementar y en evidenciar que nosotros estamos en nuestro centro en el proyecto Aula del Futuro, en un proyecto de innovación que tiene un área que es Aula del Futuro y que tengo que evidenciar
como docente participante de ese proyecto de innovación que estoy trabajando según el modelo aula del futuro, que lo puedo estar trabajando, volvemos a insistir, tanto en el aula ordinaria como en otros espacios del centro. Cuando lleguemos a tener en pleno funcionamiento ya el aula del futuro del centro educativo, pues ya no solamente tenemos las aulas ordinarias, no solamente tendremos un pasillo, no solamente tendremos un rellano, no tendremos además la biblioteca, o la sala de usos múltiples, sino que además de todo lo que podemos tener ahora que tenemos, tendríamos ya el aula del futuro y eso llegará más adelante. Pero mientras, y a partir del 1 de enero, pues hay que implementar, hay que evidenciar que estamos trabajando en este proyecto de innovación una de las áreas, perdón, es aula del futuro. Desarrollamos... Sí, bueno, un ejemplo, bueno, termina tú la diapositiva. No, pues eso, podríamos ser el ejemplo, por ejemplo, el aula de informática, si todavía, o hay centros que todavía la conservan, se puede desarrollar una zona interactual. También dentro del mismo aula, cualquier aula, el aula, cualquier aula ahora mismo, desde una concepción magistral, puede presentar o representar la zona presenta. Cualquier docente, cuando empezamos, hacemos una exposición, damos la palabra a nuestros alumnos que intervienen, pues toda esa concepción representa el aula, representa cualquiera de las zonas, o veréis, pondremos algún ejemplo de actividades más adelante, cómo lo podemos transformar en una zona o varias de aula de futuro. Como veis, lo que os está diciendo Juanjo, lo que os ha dicho antes, creo que has dicho de la zona presenta también, el ejemplo que os hemos puesto anteriormente de los 3 pilares, y hemos dicho, estáis en el aula ordinaria, tenéis el aprendizaje cooperativo como metodología, tenéis la tecnología sí o no, si queréis tenemos un dispositivo por grupo, los habéis agrupado y transformado el espacio del aula ordinaria, con esos agrupamientos habéis transformado ese espacio, y ahí tendríais en ese aula y ese día, y en el momento en que realicéis esa actividad, estaríais todo el aula trabajando en la zona investiga. En este caso, si nos llevamos al aula de informática, si el centro dispone de aula de informática, estaríamos en ese momento todo el grupo clase en la zona interactúa. Si además nos quedamos, vamos ya introduciendo lo que sería trabajar aula del futuro sin tener todavía el espacio en el centro, aunque lo tengamos definido y diseñada ya el aula, pero no tenemos todavía el espacio físico, digamos que dotado y completo y para poder empezar en ello. Otro ejemplo de una zona, hemos dicho, creo que has referido, la zona presenta. Cualquier aula ordinaria puede ser una zona presenta. Tenemos el panel, si lo hacemos con el pilar de la tecnología, tenemos los paneles digitales y si no lo queremos hacer con el panel, con el apoyo de la tecnología o el pilar de la tecnología, sí podemos hablar de una zona presenta, porque en qué aula ordinaria vamos a hablar en alto, docentes, en qué aula ordinaria no se hace una presentación, en qué aula ordinaria no se hace una exposición, en qué aula ordinaria no se hace un debate, no se hace una reflexión, etcétera. Por lo tanto, van apareciendo aulas sin tener el aula. Entonces dices, ojo, ¿no? Lo que queremos es que despertéis en ese sentido, que despierten vosotros esa inquietud digamos, avancéis en esa inquietud que podéis estar presentando de decir, ¿por dónde empiezo? Voy a tener que presentar evidencias y en mi centro no hay aula del futuro. No es necesario que haya el 1 de enero, ni el 31 de enero, ni el 1 de febrero, bueno, no sé cuántos días de febrero este año, tenga aula del futuro en sí, sino que nosotros podemos ir trabajando el proyecto Aula del Futuro sin tenerlo. Así como os he dicho antes, comenzaron los centros hace 4 años, los primeros 15 centros, luego los siguientes centros que fueron 35 y el total de 59, y ahora estos centros ya tienen prácticamente su totalidad, tienen el Aula del Futuro instalado en sus centros y pues eso, en sus horarios y a pleno rendimiento, como os hemos dicho, y funcionamiento. Entonces nosotros estamos empezando, pero ya ha pasado toda esa fase primera de los proyectos de innovación y ahora necesitáis también, como evidencio que estoy trabajando en el Aula del Futuro, cómo puedo decir que yo estoy trabajando en mi programación, he puesto en los espacios, he puesto que voy a trabajar de espacio aula del futuro, que es lo que se va a convertir, en este caso, en mi aula ordinaria. Y pongo el espacio zona interactúa. Entonces ya tengo en mi documento programático qué espacio y qué recursos, porque voy a poner si voy a utilizar recursos tecnológicos o no, y además voy a poner qué metodología voy a trabajar. Y además voy a hablar de agrupamientos, con lo cual estoy transformando seguramente el espacio y voy a hablar de espacios también.
Entonces, todas esas cosas ya tienen que ir apareciendo pues a partir de ya, para que vosotros podáis evidenciar y sobre todo podáis decir que estáis trabajando en un centro con el proyecto Aula del Futuro y ya llegará ese aula. Sí. Incluso, mirad, hay algún centro también que empezó también la zona investiga en la biblioteca por razones obvias y luego esa biblioteca la incorporó al aula del futuro. Tiraron por ahí algún tabique y la incorporaron al propio aula del futuro. Entonces, como os decíamos, también se trata pues con ese doble juego. No podemos o no... no se trata de renunciar a los libros, pero sí de incorporarlos, porque en un momento dado pueden ser muy útiles y evidentemente todo el mundo debemos estar familiarizados con ese uso físico o combinar el uso físico y tecnológico en la búsqueda de la información. Y no se os tiene que olvidar que sin tener el aula no quiere decir que no trabajemos el aula del futuro. Entonces, estamos esta tarde aquí para ayudaros, para asesoraros, para acompañaros en esta aventura de ADF. Y para ello, pues tenéis que empezar a entender lo que os estamos también, ¿no? Esperamos que os esté ya ayudando estas pequeñas pinceladas que llevamos ya esta tarde y las que van a venir en posteriores encuentros. Y bueno, pues que no perdáis de vista todo lo que viene también a continuación, que puede ser interesante porque vamos a bajar más a pie de aula. Vale, bueno, pues como decía, todavía no tenemos aula de futuro en nuestro centro. La mayoría de vosotros, como decíamos, sí que podemos ir dando esos pequeños pasos y, e ir incorporando, pues eso, esos pequeños Medidas. cambios a nuestro quehacer Y diario. no, Bien. claro, no os olvidéis que cuando tengáis el aula del futuro no vais a estar siempre en el aula del futuro y que cuando veáis al aula del futuro y ya la tengáis en el centro y lo tengáis en el horario y a mí me toca los martes a segunda hora, pues no siempre vais a ir a trabajar a la misma zona, no siempre vais a ir a trabajar a todas las zonas, habrá, según la programación que tengáis establecida vosotros dentro de vosotros y vosotras dentro de vuestro aula, y con vuestro grupo clase o a los grupos que deis, pues estableceréis utilizar una zona u otra, utilizar todas. Esas cosas las vamos también a ir viendo. Pero entonces, repito e insisto, es muy importante entenderlo, que cuando tengáis el aula en el centro, no vais a estar todos los días en el aula del futuro. Y los recursos que tenéis hasta ahora os van a seguir valiendo, pero además le vais a sumar luego que vais a tener un aula del futuro. A la pregunta de cómo lo hacemos, claro, o entendemos que muchas pensáis, sí, sí, desde ahí se ve muy bonito, pero hay que arrancar. Mirad, igual que os hemos dicho el primer año, para nosotros también era pues pensar cómo esto se podría implementar o si era una utopía que sobre el papel se ve muy bonito, pero luego a lo mejor es bastante difícil. Tenemos ya una red, y creo que vosotros sois conocedores, en todas las provincias de Castilla-La Mancha de centros donde tienen el aula del futuro y esta concepción, como os venimos diciendo, a pleno rendimiento. O sea, que sí es posible desarrollarlo, sí es posible implementar y sí es posible funcionar todo el centro como aula de futuro, con la idea también que os estaba lanzando Teresa de no ceñirlo pues únicamente al espacio físico, sino reconvertir nuestras propias aulas en aula de futuro. Por lo tanto, concretando ya este punto, ahora tenemos los centros que no tenéis todavía el aula, tenemos aulas ordinarias y otros espacios del centro. Que entramos por la mañana y ponemos un pie en el centro educativo, estamos ya pisando un espacio pedagógico. Cualquier espacio del centro es pedagógico, cualquier espacio nos puede valer y las aulas ordinarias. Cuando tengamos el aula del futuro, seguimos teniendo las aulas ordinarias, otros espacios pedagógicos y además le vamos a sumar el aula del futuro. Ahora sí, bueno, pues lo que os decíamos, ¿qué tenemos o qué contamos en nuestros centros? Todos tenemos aulas ordinarias, todos tenemos bibliotecas, tenemos pasillos, tenemos o podemos tener aulas de uso múltiples, aulas específicas u otros espacios. Todo esto, como os venimos diciendo, se puede reconvertir y lo podemos utilizar para ese diseño o esos espacios
aula del futuro. Por lo tanto, sí que tenemos que tener en cuenta, como os decíamos al principio, quiénes somos, cómo es nuestro centro, qué tenemos para, partiendo de esa realidad, ver o ir haciendo esa transformación. Y siempre como os hemos dicho, cualquier aula ordinaria con un cambio de visión se convierte en una aula de futuro. Como os hemos puesto el ejemplo de la biblioteca. Había un centro que, mirad, pasillos, hubo un centro que un rincón del pasillo y hubo otro que todo el hall de la entrada al centro lo reconvirtió en una zona presenta con su espacio croma. Por supuesto, las aulas de uso múltiples, que suelen ser las que mayor superficie tienen, ahí es donde normalmente todos los centros se implementáis o diseñáis vuestra aula de futuro. Pero, cómo no, también las aulas específicas, no solamente de los centros, sino aulas pues eso, de tecnología, las aulas ATECA, en fin, las aulas de informática y cualquier otro espacio del centro. Hay incluso un centro, no recuerdo ahora mismo de qué localidad, que todo lo que es el pasillo que unía el centro con el huerto escolar y, por supuesto, el huerto escolar, eso era una séptima zona de aula del futuro. El huerto escolar como una zona más donde se investigaba, donde se interactuaba, donde se desarrollaban proyectos y donde era un poco, pues eso, el laboratorio y diseñaban situaciones de aprendizaje específicas y actividades específicas para el huerto escolar, puesto que lo tenían incorporado de años atrás a su metodología. Y todo ese pasillo, pues es una zona de transición donde se interactúa y donde se analiza todas las conclusiones que se ha podido extraer en ese huerto, en el huerto escolar. Y con relación a lo que dice Juanjo, vamos a concretar algo más. Y bueno, primero antes explicaros lo de pasillos ADF. Pasillos ADF es una idea de un CRAS de Extremadura, que bueno, las secciones de los CRAS, pues a ver, no es lo mismo un centro ordinario que un CRAS, ¿no? Y ya nos contaron que en ese CRAS, en alguno de las secciones o en todas las secciones, habían decidido, al no tener un aula del futuro en todas las secciones, habían decidido crear pasillos ADF. Un pasillo ADF puede tener una zona CREA. Una zona CREA puede ser montar un croma. El croma, ya sabéis que teniendo el kit de croma, teniendo una tela verde o teniendo un papel verde, La pared una pintada tela de o verde. la pared pintada de verde en un espacio que sea común, ya tendríamos la zona CREA. Y seguramente en esa zona CREA podemos interactuar más de una vez con nuestro alumnado para realizar más de una de las actividades que tengamos, de las actividades de aprendizaje que tengamos propuestas en nuestras situaciones de aprendizaje, en cualquier otra propuesta, proyecto, cualquier otra propuesta didáctica que tengáis. Una biblioteca puede ser la zona investiga. Vamos a llevar al alumnado a investigar, que además lo podemos llevar con la tablet debajo del brazo si tenemos dispositivos, o puede ser que en la biblioteca también haya ordenadores y que por equipos los vayan utilizando, o directamente sin tecnología, como hemos dicho antes, la zona investiga, que sería la biblioteca ese día, pero nosotros ya les vamos a ir hablando a los alumnos de que vamos a investigar y de que vamos a la zona investiga y de que vamos a crear en la zona croma. ¿Y qué vamos a crear? Vamos a crear un vídeo para luego montar un noticiario, vamos a crear ya directamente el noticiario, etcétera. Las aulas ordinarias, como veremos ahora, pueden convertirse en aulas del futuro con diferentes zonas hasta tener el propio aula ordinaria ser solo una de las zonas de aula del futuro. El aula específica hay institutos que nos han dicho a lo largo de estos años que ellos, bueno, no lo tenemos todavía montado, pero en el aula de tecnología tenemos la zona Explora, tienen toda la robótica, tienen todo lo de Arduino, etcétera. Bueno, pues bien, pero el centro educativo te está diciendo, pero nosotros ya estamos trabajando, pero no tenemos todavía el aula, pero en el aula de tecnología vamos a tener o tenemos todo este material y vamos ya interiorizando nosotros mismos como docentes y con nuestro propio alumnado cómo se va a llamar o cómo se llamaría esa zona de aula del futuro. Por lo tanto, eso creo que también es interesante. Aún así,
centros educativos, institutos y eso, que tienen ya el aula del futuro montada, por decirlo así, mantienen la zona Explora en el aula de tecnología. Es decir, que esas son medidas organizativas también dentro del propio centro. Igual que la biblioteca puede formar parte de esa aula del futuro, un huerto escolar, como se ha dicho Juanjo, a lo cual al principio Europa no quería que fuera así, pero luego poco a poco se ha ido abriendo en ese sentido y bueno, siempre que no se pierda lo que es el espíritu de lo que es y lo que serían las señas de identidad de lo que es el aula del futuro. Entonces, ya les vamos poniendo a otros espacios del centro, les vamos diciendo qué zonas del futuro podrían ser. Quedaros con esa zona CREA en el pasillo, que puede ser un pasillo ADF, puede ser simplemente un rellano o un pasillo del centro. Quedaros con ese aula de tecnología, incluso aula de informática o donde tengáis concentrados los recursos porque todavía no tenéis, lo digo por otra tipología de centros que no sean los IES o los IESO, pues ahí tendríais la zona Explora. Y la zona Investiga puede estar también en una biblioteca como en cualquier otro espacio del centro. Zonas, aulas ordinarias, mirad, vamos a coger un ejemplo, vamos a ver si nos entendéis. Volvemos al ejemplo anterior, donde los hemos distribuido metodológicamente por aprendizaje cooperativo en 4 grupos. Tenemos 4 grupos de 4 alumnos, 16 alumnos. Bueno, podemos tener alguno más, ahora es un ejemplo. Metodológicamente, aprendizaje cooperativo. Tienen un dispositivo, les vamos a dejar una tabla en cada equipo, ¿vale? Tienen que hacer una investigación sobre la temática que sea y en el área que sea o en el ámbito o la materia que sea, no, ahí no vamos a entrar. Todos van a partir de que están en la zona investiga. Entonces, docente les va a dejar un folio muy chulo que pone zona investiga y que además lo ha plastificado, por ejemplo, el docente o la docente, y se lo va a dejar en el centro de las 4 mesas. Entonces ya ellos saben que están en la zona de investiga en ese momento. Tienen que rellenar un dossier, ir investigando, buscando información en el dispositivo que les hayan dejado y demás. Toda la clase está en la zona investiga. Y todos los 4 grupos identifican que están en la zona investiga porque tienen en el centro de las 4 mesas un folio bien chulo, bien decorado, como lo queráis hacer, rotulado, etcétera, que pone zona investiga. Aquí vamos a hablar de una parte muy importante, compañeros y compañeras, y es de la inclusión y de la personalización. Habrá equipos que avancen a un ritmo, los equipos van a avanzar a ritmos diferentes. Esos equipos nosotros, como en cualquier otra actuación en el aula, en nuestra práctica educativa, los tendremos compensados, de tal manera que habrá equipos que puedan avanzar algo más deprisa, pues sean más hábiles porque tengan, por lo que sea, ¿no? Y otros equipos que necesiten más tiempo. Ya estaríamos hablando de inclusión y de personalización de los aprendizajes, porque les dejaríamos que siguieran en la zona investiga, lógicamente, pero tengo al equipo número 1 que levanta la mano y nos dice, hemos acabado, queremos avanzar. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer de la zona investiga, a lo mejor es la zona explora. Y entonces ya en la zona explora ya les estoy dejando el cubo merge de realidad aumentada encima de la mesa y ya dan el siguiente paso. Pero mientras los otros 3 equipos están todavía en la zona investiga, pero ya ha aparecido en mi aula ordinaria, han aparecido 2 zonas de aula del futuro. La zona investiga, la zona explora. Entonces, que luego quiero seguir con otra zona, pues van a ir avanzando los restos de los grupos igual. Por lo tanto, el aula ordinaria, que lo tenemos aquí, ya se está transformando en un aula del futuro sin tener armarios con los robots, sin tener armario con todo lo que es referido a la realidad aumentada y la realidad virtual, sin tener la zona presenta, sí tendría el panel digital, etcétera. Y luego toda aquella investigación que hagan, aparece otra zona. Cuando ya hayan acabado, según el ritmo que hayan tenido, el tiempo que tengamos establecido en nuestra propuesta didáctica, nuestra programación, nuestra situación de aprendizaje, cuando ya tengan que exponer en la zona presenta, y lo van a hacer a través del panel, porque en la tablet, en el dispositivo, han hecho algo chulo, o bien yo que sé, con la plataforma que haya sido, como una presentación, ya tendríamos la zona presenta. Sí. Con lo cual, en una sesión, en 2 sesiones, pero incluso en una, me pueden aparecer varias zonas en el aula. Y cada vez que lo tengan más consolidado, dejárselo encima de la mesa, en ese panel digital yo ya pondría al lado, debajo, arriba, como sea, zona presenta. Cuando tengáis en el centro el aula del futuro, ya en pleno funcionamiento, pues cuando vayan, ya vuestros alumnos tendrán interiorizado y se han consolidado, habréis las dado dinámicas de cada una de las zonas. Un paso muy importante. Es que en el ejemplo, por ejemplo, que estaba poniendo Teresa, pues mirad, detrás de esa investigación decís, pues ahora pues habéis investigado sobre cierto personaje, sobre cierto, no sé, el ciclo del agua, yo qué sé, lo que...
Pues ahora con esto tenéis que hacer un producto final. El producto final puede ser desde una entrevista, puede ser, pues como os decía, el crear un vídeo, puede ser crear un mural. En fin, en función de cada una de, eso, de las habilidades de cada uno de ese grupo, lo dejamos abierto donde ellos se sientan cómodos. Eso no quita para que no podamos, no tengamos que exigir, pues, ese que vayan alcanzando esos, o que suponga un reto para ellos, pero sí que puedan diseñar distintos productos, de tal forma que al final cada equipo, donde cada uno dentro de esos equipos o de ese trabajo cooperativo, cada uno haya tenido un rol activo, responda a sus necesidades y a esa programación que también tendremos que tener en cuenta multinivel, donde tendremos que tener en cuenta pues eso, las distintas habilidades, las distintas destrezas de cada uno y hacia dónde queremos seguir, hacia qué nivel queremos llevar a nuestros alumnos. Por supuesto, luego en esa zona presenta que os ha dicho Teresa, saldrá bajo, a lo mejor bajo un mismo tema, si es que pretendéis hacer una situación de aprendizaje común para toda la clase, fijaros el enriquecimiento que tendrá con 3, 4 grupos cooperativos, 5 los que salgan en la clase, donde cada uno ya ha diseñado un producto distinto y sea capaz de haber construido pues ese objetivo sobre ese personaje, sobre esa época de la historia, sobre no sé, sobre el ciclo del agua, sobre el crecimiento de las plantas, no sé, lo que se os ocurra, pues cada uno tendrá un producto final que se irá complementando unos con otros en esa zona presenta. Se trata, pues eso, y esto sin haber salido de ese aula ordinaria. Por lo tanto, conclusión, diferentes espacios del centro y el propio aula ordinaria se puede convertir, igual que otros espacios, no solamente la aula ordinaria, podemos tener en esos espacios o una zona de aula del futuro o varias zonas de aula del futuro. Yo no sé si, es que como está compartiendo no veo, si los compañeros y compañeras tienen alguna duda No. hasta aquí o vamos siguiendo, si les va Seguimos. quedando claro, seguimos. Vale, también tenemos, además de tener espacios pedagógicos, como os hemos dicho, pues tenemos recursos. Podemos tener robótica. A ver, ahí hace 2 años el grupo de transformación digital, seguramente más de un centro de los que estéis aquí vosotros representando, pues participaron de esos grupos de transformación digital y tuvieron la posibilidad de recibir una serie de recursos. Si no, esos recursos se van a recibir también y además también se va a recibir lo de la escuela 4.0. Puede ser que haya centros que incluso ya con sus propios medios tuvieran la radio escolar o tengan una impresora 3D o material de realidad aumentada, realidad virtual, los paneles digitales, que eso sí sería de todos los centros, o un kit de croma, es decir, que con recursos, y aquí quedan muchos recursos aquí por poner, igual que quedan también otros espacios que vosotros tendréis y que tendrán su propia nomenclatura y hemos puesto lo que nosotros consideramos que es como más general. Igual que los recursos, se nos han quedado lógicamente recursos porque son ejemplos, simplemente es como una llamada de decir, ojo, que también tenéis recursos. Eso. Y luego, en el tema de horarios, bueno, pues ya sabéis que infantil y primaria tiene en su horario proyecto de centro, materia transversal. Hay centros, por lo que nos han ido diciendo, lo que habéis reflejado en los proyectos de innovación de los propios centros, los que habéis presentado, que tenéis en esta franja horaria destinada a proyectos de centro y materia transversal, tenéis el proyecto, en este caso, Aula del Futuro. Pues bien, dentro de la autonomía del centro cuando hayáis decidido. Pero tampoco se nos puede olvidar que para posiblemente llegar a ello o sin tener que llegar a ello y tener establecido lo de proyecto de centro y materia transversal, sí podemos tener en nuestros documentos programáticos situación de aprendizaje, la propia unidad de programación con sus situaciones en proyectos, sí, o en actividades de aprendizaje, sí podemos tener sesiones establecidas para trabajar en el aula del futuro. Es decir, yo puedo tener una situación de aprendizaje cuyo producto final sea montar un supermercado y es ese producto final que vamos a montar entre todos y a cada equipo le va a tocar hacer una cosa para tener ese supermercado al final, pero voy a necesitar que investiguen diferentes tipos de supermercados. Por lo tanto, ya tengo ahí donde lo vaya a trabajar, estoy trabajando lo que sería la zona investiga. Pero además vamos a montar con el Vivot, vamos a montar y con tarjetas que van a elaborar ellos, productos que se pueden comprar de alimentación en un supermercado y vamos a hacer un juego con los Vivos o los Bluebot. No estoy hablando solamente de infantil, también hablo de primaria en este caso. O vamos a hacer programaciones con la placa Microbit para que conteste a preguntas de alimentación saludable, sí o no.
Por lo tanto, ya estoy introduciendo esa tecnología y para ello ya estoy trabajando en determinadas zonas del aula del futuro. Pero es que esas placas ese día me tocan a mí y estoy en mi aula ordinaria o estoy en el aula de informática o en ese aula donde mi centro tiene los recursos para poder utilizar. Lo importante es que el docente o la docente consolide, interiorice que estaría en ese momento, si tuviera el aula, estaría en qué zona estaría y que también el alumnado lo vaya conociendo y lo vaya consolidando e interiorizando. Y luego también, bueno, otros espacios temporales que establezca el centro desde su autonomía, porque no es lo mismo infantil y primaria que todas las etapas y enseñanzas para estas dos últimas partes. Lo del proyecto de centro y materia transversal lo hemos enfocado a infantil y primaria, como establece el decreto, y las otras dos opciones, como algunas más, porque estos son ejemplos, lo dejamos claro abierto a todas las etapas y enseñanzas. Por lo tanto, si tenemos disponibilidad horaria, pues adelante, adelante con ello, ¿no? Podemos también hablar de medidas organizativas. Os va a contar Juanjo qué posibles medidas organizativas podríamos tener en un centro, que independientemente de estas tres, que son tres ejemplos sencillos, bueno, sencillos, son tres ejemplos, posiblemente tengáis otras vosotros. Sí, bueno, esto ya lo avanzamos también en la reunión que tuvimos con vosotros. También esas acciones, decíamos que sería conveniente ya desde la propia elaboración de los horarios en septiembre, esos apoyos ordinarios que se hacen dentro del aula o agrupar las materias en ámbitos o cuando se hacen esos desdobles, pues empezar a reorganizar el centro pues para poder compartir espacios y también pues eso, poder ayudarnos y acompañarnos entre compañeros para poder hacer ese diseño. Volvemos a decir que son medidas organizativas que ya desde el inicio de curso se puede empezar a contemplar teniendo esta formación o teniendo el objetivo o la conceptualización de dónde queremos ir con el aula del futuro. Y, por supuesto, entendiendo esa codocencia y esos desdobles y esa agrupación como algo útil. A todos nos pasa muchas veces, bueno, pues no me hace falta porque tengo diseñado. No, aprovechemos que viene un compañero para hacer un apoyo determinado dentro de mi aula, pues para poder diseñar esas acciones, esas actividades donde a lo mejor requieren un mayor acompañamiento por parte del profesor dentro del aula, o si hacemos esos grupos cooperativos de trabajos cooperativos, pues aprovechar que estamos dos docentes dentro del aula, pues para hacer un mejor acompañamiento al alumnado. O esa agrupación de materias. También hablábamos el otro día en una de las formaciones de lo que es la compactación del currículum, también entendido como ese estudio del currículum y donde lo agrupamos y lo enfocamos desde materias distintas, de cómo abordarlo, abordarlo desde el área de matemáticas, de lengua, de ciencias o de icono, en fin, que siempre podemos hacer ese trabajo transversal o de globalización desde distintas áreas. Y no queremos, bueno, aquí nos falta la G de agrupación, ¿vale? Sí. ¿Te has dado cuenta? Vale, que no queremos tampoco quedarnos en esto. Luego también hay que ver las casuísticas, las singularidades y los recursos que tiene cada uno de los centros educativos. Que no hablamos de manera general, pero que somos conscientes también de lo que tiene cada centro educativo. Sí. Había también muchos centros que decíais, bueno, es que yo en mi centro hay un porcentaje elevadísimo de profesorado que llega nuevo. Nosotros lanzamos ideas, como está diciendo Teresa, conociendo vuestro contexto, todos los equipos directivos o ya en base a la experiencia que tenéis sabréis articular por dónde podéis atacar o por dónde podéis diseñar esas articulaciones para poder desarrollar el aula del futuro en vuestros centros. Vale, vamos a pasar a las zonas. Bueno, aquí vamos a concentrarnos en 2, 3 diapositivas, aunque hay mucha más información y más diapositivas que, bueno, si les vamos a pasar la presentación, la van a poder ver los propios compañeros y compañeras. Entonces, bueno, disculpa, antes de pasar, hay una pregunta de María Dionisia y dice Teresa, Silvia, ¿estamos de acuerdo en que las aulas ordinarias
u otros espacios forman parte del aula del futuro, pero hay tecnologías que son importantes tener dentro del ADF, radio, croma, etcétera, ya que en la mayoría de las ocasiones usamos nuestros dispositivos personales. En el caso de nuestro centro, que no tiene estas tecnologías, sería, o sea, es el caso de nuestro centro que no tiene estas tecnologías. Espera que se me ha Claro, aquí. por eso insisto, ¿cómo se llamaba la compañera? María Dionís. María María Dionisia, Dionisia. insisto sobre todo en las casuísticas luego de cada centro. Eso es. Entonces, ojalá cuanto antes lleguen esos recursos que están siendo necesarios también para poder implementar y evidenciar aquello que vais a trabajar. Pero no por eso, de verdad, por la experiencia que nosotros al principio, como se ha referido Juanjo, también pues decíamos, si no está el aula del futuro con los primeros 15 centros, cómo van a empezar a funcionar, y entendimos que se podía hacer poco a poco y cada de los 15 centros, cada centro de aquella manera y adaptado desde luego a su propia singularidad. Entonces, pues en la medida de lo posible, en la que podáis, no dejéis de hacer pequeñas, aunque sea interacciones o intervenciones del proyecto en función de lo que esté en vuestro proyecto de innovación y con los recursos que tengáis. Aquí tenéis las zonas de aprendizaje, como fueron llamadas, que bueno, ahí tenéis la zona intercambia y la zona interactúa, pues luego Europa pues decidió que se llamara de una manera o de otra, que lo dejaba abierto. Hay aulas del futuro que tienen, por eso aparecen 7 zonas aquí, pero hay aulas del futuro, la mayoría que tienen 6 zonas en vez de tener 7. Sí. Creemos que esta diapositiva es interesante porque igual que la zona de desarrollo me dice aprendizaje individual o colectivo, me dice el Flash Classroom, el aprendizaje informal, actividades gamificadas, personalización del aprendizaje, en la zona crea la creación de vídeos, la impresión 3D, el desarrollo de proyectos audiovisuales, que estaría la radio ahí, la comunicación y la interacción, el desarrollo de la creatividad, que estaría el croma. Igual que en el Chroma, en el Explora tenemos la creación y visualización de materiales. Si algún centro tiene la cámara, que ya os digo que esto va a ser difícil, la cámara 360 grados, pero sí vais a tener seguramente opción a la realidad virtual, la robótica, el pensamiento computacional, el análisis y comprensión del entorno, como puede ser, por ejemplo, un huerto escolar. El pensamiento crítico y experimentación a partir de la cultura del pensamiento, del pensamiento crítico, de las asambleas, de los debates, etcétera. La zona investiga, observación y experimentación, resolución de problemas, pero no se refiere a la resolución de problemas matemáticos, sino a cualquier problema que les pueda surgir en su vida y que ellos tienen, el alumnado tiene que ser competente para poder resolver ese problema, desde que esta mesa está coja a que se ha ido la luz y qué hacemos, por poner un ejemplo, proyectos transversales, investigaciones activas, vuelve a aparecer el pensamiento crítico. Entonces, esta diapositiva lo que nos ayuda es a entender esa definición de qué habría que hacer en cada zona, siempre abierto a cualquier otra posibilidad que encaje perfectamente. Y veréis como docentes que solamente con estas 5 6 opciones que os da cada una de estas zonas, estoy convencido que a todos os empieza a adaptar lo que ya hacéis a cada una de estas zonas. Una cosa que me parece también importante, la zona presenta también lo que es la evaluación formativa, que es muy importante y hacer siempre esa coevaluación de los alumnos y heteroevaluación, que es súper enriquecedora cuando la hemos desarrollado en la zona presenta. Y que muchas veces incluso en clase hay veces que a lo mejor no sabemos cómo desarrollarlo, pues sería una buena ocasión utilizar esta zona para empezar a trabajar sobre esa forma de evaluar. Claro, fijaos en la zona presenta el desarrollo de la competencia lingüística, en qué clase, en qué aula no y en qué área o materia no trabajamos desde la competencia lingüística, la exposición, la presentación o viendo un producto final o la presentación de una actividad que se vaya a desarrollar o un proyecto. Presentación de trabajos, evaluación formativa, como os ha dicho Juanjo, a través de, por ejemplo, de un ticket de salida. Vamos a evaluar si les ha gustado, no les ha gustado, qué les hubiera gustado aprender y volvemos todos a la zona presenta a hacer esa valoración. Y desde esa evaluación formativa también, reconducir el proceso de aprendizaje si vemos que lo que estamos haciendo no está funcionando. Y luego, como ha dicho el compañero, pues a través de la coevaluación y de la propia también autoevaluación, la retroalimentación. Entonces, bueno, ahí tenéis las zonas de aprendizaje como modelo en las siguientes diapositivas
en esta. Ya tenéis un ejemplo quizás, pues, por ejemplo, más todavía ampliaría, como os ha dicho Juanjo, esas 5 posibilidades que os da en la anterior diapositiva en cada una de las zonas. Aquí, por ejemplo, en el desarrolla, yo no soy de inglés, el stop motion, ¿no? ¿Se dice así? Stop Sí. motion, sí. El prototipado, si tenemos que trabajar algo que vayamos a diseñar con relación a la impresión 3D, pero que lo estemos diseñando principalmente, y luego ya nos iríamos a la zona de la impresión, que sería la zona crea, a la creación de un guión de radio, por ejemplo, o al diseño de un proyecto de aprendizaje-servicio. O, por ejemplo, en la zona crea, la impresión 3D, que yo puedo haber hecho el prototipado en la zona de desarrolla, y después de pasarme de la zona de desarrolla me paso ya a eso que he diseñado y hecho ese prototipo de lo que vayamos a imprimir, pues ahí ya pasaríamos a la impresión. La construcción de material, el montaje del propio prototipo. Imaginaos que ese prototipo lleva varias partes, como por ejemplo montar un cubo, se me ocurre, y ese cubo luego le tengo que montar con esas piezas que he ido imprimiendo en la zona CREA y concretamente a través de la impresión 3D. La zona presenta lo que os hemos dicho, el montaje de un vídeo con croma y la exposición de proyectos, grabación de podcast, presentación de streaming, intercambio y explora, lluvia de ideas, tertulias, es decir, que tenéis aquí opciones para poder, digamos, decir, oye, pues ¿en qué zona estaría si yo quiero hacer una actividad de lluvia de ideas? También puede ser la lluvia de ideas, puede encajar perfectamente en una zona presenta, no tiene que ser en la zona intercambia o en la zona explora, es decir, que hay algunas de las actividades que están aquí reflejadas encajan también en unas o en otras zonas. Con respecto a lo que ha dicho la compañera anterior, que dice que todavía no tiene la dotación para hacer radio kit de croma, se me estaba por darte un tipo de solución. Mirad, en la zona CREA podríamos hacer la creación de un Canva, de un Geniali, con esa investigación, pues todo ese desarrollo que luego podrían presentar en la zona presenta, porque muchas veces a los docentes nos cuesta trabajar ese, que los alumnos sepan resumir, que sepan elaborar o reducir ideas o extraer ideas, pues si no tenemos kit croma, no tenemos radio, pues mientras que nos llega esa dotación que efectivamente es necesaria y que cuando yo pienso en la elaboración de un proyecto, es verdad que a todos se nos va los ojos y el pensamiento hacia vídeos, croma y podcast y radio, pues, pero ordenadores y paneles y tablets, pues más o menos tenemos todos en, en Algo puede haber. nuestras, en nuestras, en Sí. nuestros centros. Luego, muy importante, pues robótica, ya los centros van viendo cada vez, pues si no un robot habrá otro. Entonces, cuando trabajemos con la robótica, pues estoy en la zona interactúa. Aquí lo importante es tener esas zonas señalizadas, aunque no estén marcadas en las zonas en concreto diariamente, pero que yo pueda mover esos carteles rotulados con las diferentes zonas en función de las actividades que estoy haciendo, para que como docente y como hemos dicho antes, y el propio alumnado vaya interiorizando y consolidando lo que será el aula del futuro cuando accedan ya cuando tengáis el aula montada. Y luego ocurrirá la inversa, iremos a la zona desarrolla del aula del futuro, del centro del cole, pero cuando volvamos al aula trabajaremos en otras zonas y ese día hemos estado solo en la zona de desarrolla y hemos hecho el prototipado o hemos hecho la impresión 3D. Y lo del prototipo lo podemos hacer en el aula ordinaria, donde estaríamos trabajando, si tengo los dispositivos, en la zona de desarrollo. Sí. De todas formas, es que hay veces que, o esto pasó con algunos de los compañeros cuando iniciaron el proyecto, la concepción de aula de futuro, creemos que en una sola sesión un alumno tiene que pasar por las 6 zonas. No. Eso no es así. Podemos dedicar una sola sesión a una zona, a 2 a las que diseñéis. O sea, que esa flexibilidad de espacios también se nos va, es como pretender desarrollar una unidad didáctica en una sola sesión. No, no, no. Tenemos que desarrollar esa situación de aprendizaje, la podemos hacer en 1, 2, 3, 15 días, un mes, y puede estar dentro del espacio de aula del futuro o puede estar en nuestro aula. ¿Vale? Bien, pues vamos a continuar, vamos a poner algunos ejemplos. Imaginaros, ¿vale? Que tenéis un cubo, no sé si lo conocéis, el cubo Merge, que además, si no lo tenéis, en este caso por la compañera que decías, vamos a trabajar la realidad, un ejemplo de realidad aumentada. Y si no lo tenéis, podéis descargarlo de la propia web. Si no, lo hacemos llegar nosotros. Yo tenía en mi clase una caja con 29 cubos.
que el alumnado había pegado, es montar un cubo de geometría de matemáticas, pero con estas caras tan singulares. El alumnado lo había pegado en cartulina y había montado ese cubo. Y en una caja que ponía realidad aumentada, ahí lo tenían. Cuando hacíamos actividades con el cubo, iban y cogían su cubo. En ese momento, antes de confinamiento, yo no tenía en mi cabeza ni trabajaba aula, absolutamente aula del futuro. Estaba en el aula, pero no trabajaba aula del futuro. Esto vino posteriormente. Entonces, si yo estoy en esa actividad, ¿vale? Yo estaría aquí en la zona interactúa, pero antes de llegar a tener el cubo y que le monten y que le construyan, estaría también en la zona crea, ¿vale? Construcción del material, que sería la construcción de ese cubo. Eso es. Ya tengo con el cubo Merge, ya tengo puedo comprarlo, el centro puede comprarlo, el centro puede que lo haya incluso lo vaya a adquirir con el, les vaya a llegar con el material de los recursos que va a llegar a los centros porque lo hayan pedido, porque ha habido centros que lo han pedido. Pero puede ser que no, pero dice no, porque nosotros preferimos pedir otra cosa y construir una serie de cubos en el cole que se puede descargar de la página oficial de Merge y lo podéis montar, digamos, ¿no? Ya estaríamos en la zona crea, estaríamos en la zona interactúa porque vamos a trabajar con ese cubo y con un dispositivo y antes de llegar ahí a lo mejor hemos pasado por la zona intercambia para ver lluvia de ideas y vamos a ver, por ejemplo, los planetas y vamos a ver en esa lluvia de ideas qué saben o no saben de los planetas. ¿Qué es un cubo? Por ejemplo, ¿vale? ¿Qué saben o no saben de los planetas? Después vamos a hablar también del cubo y vamos a hablarlo a lo mejor aquí en la zona intercambia o vamos a hacer la exposición del proyecto. Inicialmente lo hacemos en la zona presenta, pero fijaros que para llegar aquí y coger el cubo, que ya sería lo último, e interactuar con el cubo y el dispositivo para ver de manera aumentada, a través de la realidad aumentada, ver los planetas, para llegar ahí tengo que haber trabajado previamente y puede haber trabajado cada un alumno con su cuaderno y con su libro si lo tenemos como recurso. Podemos haber trabajado en equipo, o podemos haber hecho una ayuda, una búsqueda, una lluvia de ideas, o podemos haber hecho una búsqueda de información, o podemos haber hecho un descubrimiento guiado a través de un dossier para que ellos, ese descubrimiento guiado a través del dossier sería, ¿vale? En la zona intercambia, explora, analizan el dossier y cuando llegan aquí con el cubo y el dispositivo ya van a ver qué tienen que contestar en todo aquello que van a ir viendo con los planetas a través de esa herramienta y de esas aplicaciones. Estaría el uso de aplicaciones con dispositivos móviles, porque con un dispositivo, yo tenía un dispositivo solamente para toda la clase, un dispositivo, tenía 29 cubos, sí, hechos en papel y cartulina, pero tenía un dispositivo, entonces, y que utilizaba las aplicaciones de, en este caso, el cubo Merge. Por lo tanto, todo va encajando, no es decir, no, yo no puedo hacerlo del cubo porque no lo tengo, sí, lo podemos tener, en este caso hay aplicaciones y hay herramientas que son sencillas de conseguir y ahora también os vamos a mostrar otra, pero para que veáis, para llegar a utilizar eso hay que dar unos pasos previos, que normalmente los damos. Si los damos en el aula ordinaria, pongámosle ya nombre a esos pasos previos y en qué zona se desarrollarían esos pasos de esa actividad, de ese proyecto, de esa situación de aprendizaje, etcétera. Entonces, bueno, ahí tenéis, yo también os he puesto este que de geometría está fenomenal, que os lo podéis bajar, el símbolo es este, la aplicación, uno es de geografía y otro es de geometría y solo necesitáis que os lo pasaríamos igual porque lo tenemos en PDF, toda la geometría para ver en realidad aumentada. Está fenomenal y sería igual un trabajo en diferentes zonas hasta que yo llego con el alumnado a que ellos visionen, ¿vale? A través de la realidad aumentada, descubran el cubo, descubran la pirámide, descubran el tronco de la pirámide y descubran los ángulos, lo que tengan, lo que esté trabajando con relación a las matemáticas en este caso, porque esa otra aplicación es para geografía o geometría. Y ahora estoy hablando en este caso de geometría. Pero para ello hemos trabajado como habitualmente venimos trabajando, lo hemos introducido en la clase, ellos han ido descubriendo pues las aristas que tienen, los vértices que tienen, los lados que tienen, etcétera. Y cuando llego aquí, ya descubren que es todo eso. Puedo empezar al revés. Lo van a ver de una manera virtual como si lo tuvieran en la mano. O puedo empezar al revés. Puede ser que la investigación empiece aquí y acabe luego en una presentación de aquello que hayamos hecho. Entonces, esas opciones os las dejamos a vosotros. Os hemos puesto dos ejemplos para que vierais que, fijaros lo que os decíamos antes, vuelvo otra vez, si ya un grupo de los que tengo en el aula ordinaria ya está en este punto, ya está en la zona interactúa, pero es que a lo mejor otros están, En la sección de datos, por eso, ejemplo. efectivamente.
la recopilación. recopilación o Es que hay, ellos lluvia de ideas y están recogiendo el propio grupo lluvia de ideas que saben de varias cuestiones relacionadas con los planetas que les ha puesto la profe y lo están recogiendo en un dossier. Entonces ellos están en la zona, están intercambiando ideas y están en esa zona. Pero es que otros ya han hecho eso y ya han llegado aquí después de hacer varias cosas. Entonces, bueno, para que veáis, y va cambiando lo que os decíamos, una opción es que vaya cambiando como hacen en educación infantil cuando los rincones, cómo van cambiando de un rincón a otro y cómo van ellos señalizando el alumnado y se va buscando dónde tiene que estar o dónde va. A continuación, y no nos vamos a entretener mucho en esto, tenéis todas las zonas con posibles actividades, pero que viene muy bien también en las dos primeras diapositivas que os hemos puesto con relación a las zonas. Por lo tanto, yo aquí tampoco me quiero entretener mucho. Como lo vamos a ver el próximo día, vamos a ver muchos más ejemplos y os vamos a ver, como decía Juanjo, a dar también el micrófono virtual para que puedan, porque vamos a dejar como una especie de actividad abierta para que puedan ellos y ellas interactuar. Pues aquí os lo dejamos para que tengáis opción también a verlo. Y bueno, como os hemos dicho, que Europa se replantea el modelo de te mueves en función de lo que necesitas, adaptas un modelo de hace 10 años. 2015 es cuando aterriza en Europa, estamos en casi 2025, hace casi 10 años. Entonces, todo puede llegar a ser válido, dice Europa ahora actualmente, pero que no se pierdan los referentes de lo que es el aula del futuro, de los tres pilares, de las zonas y cómo también esas zonas van evolucionando y cómo dentro de esas propias zonas se pueden incluyendo unas actividades u otras. También es muy importante que entendáis que, por ejemplo, la zona CREA, que va a tener el croma, que va a tener la impresión en 3D, está como muy, por ejemplo, ese ejemplo que os pongo es muy claro. Pero hay otras zonas que navegan actividades entre una zona u otra, que a lo mejor Juanjo en su centro decide que la actividad X él la hace en la zona investiga y yo en mi centro digo que esa actividad X a mí me viene bien en la zona explora. Entonces, una zona desarrolla. Que no hay que ser flexibles y que lo que nosotros estamos desarrollando en nuestra práctica diaria es lo que hemos planificado y diseñado en ese documento programático y esos documentos son flexibles. Bueno, lo que os ha dicho Juanjo al principio, el aprendizaje activo, el pensar lo que haces, cómo lo haces y para qué lo haces, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer? Eso es muy importante, pero bueno, tiene que ser el referente en vuestro proyecto de innovación, en este caso Aula del Futuro, como en cualquier otra propuesta. Os vais a encontrar en el centro, pues resistencias, barreras, gente que dice, bueno, si eso lo hago yo siempre, ¿vale? Pero pongamos el nombre, estamos en un proyecto de innovación, pongamos nombre a lo que no se lo estábamos poniendo hasta ahora, porque estamos en un proyecto de innovación, Aula del Futuro. Y también os vais a encontrar, pues, potencialidades y fortalezas. Bueno, creemos que es importante esas resistencias o esas barreras que nos encontremos, ver en positivo cómo podemos superarlas, que en algún momento, a no ser que sea una cuestión de recursos y no esté en nuestra mano o que no esté en la mano del centro, pero habrá cuestiones que sí las podremos superar, entre comillas, ¿vale? No digo yo que siempre se pueda conseguir. Y luego, pues, sobre todo, destacar esa fortaleza o potencialidades que tenga el centro educativo, que tengan grupos de compañeros y compañeras, que tenga el equipo de apoyo del proyecto de innovación, que tenga la coordinador del proyecto de innovación, que tenga el equipo directivo para poder, digamos, entrecomillado, tirar hacia adelante en el proyecto. Nosotros vamos a dejar un ejemplo que, bueno, está en inglés y en castellano, un ejemplo de lo que es la metáfora del lápiz. Y no sé si lo quieres explicar o... Adelante, no. Bueno, pues en la metáfora del lápiz, principalmente en el grueso, ¿vale? En lo que es la madera del lapicero, ahí estamos prácticamente todos. Dice, esas personas utilizarán la tecnología si alguien les da el engranaje, cómo configurarlo, cómo empezar, cómo entrenar, cómo funciona. Y todo lo que más necesitas es una ayuda, ¿no? De una persona líder, de una persona fuerte y que lo estaría haciendo demasiado. Entonces, los casquillos, dice esas personas que se aferran fuertemente a lo que saben, ¿no? Es que yo siempre lo he hecho así, siempre lo hemos hecho así, siempre lo hemos hecho así, ¿no? Entonces también hay que cambiar, no con esa perspectiva de futuro, como dice Aula del Futuro, pero sí que ir cambiando, ir amoldándose a los tiempos, sin dejar, como os ha dicho Juanjo al principio, todo aquello que funciona y que se puede adaptar y amoldar a los tiempos actuales tan innovadores en educación. Las gomas de borrar es lo que os van a deshacer todo el trabajo, en los que van a estar destripando continuamente y los que van a ser, bueno, digamos ahí, pues gente que niegue, pero bueno, pues es lo que hay en los centros, pero no el grueso está aquí ni tiene que estar aquí. A estos sí, con un pequeño empujoncito pueden llegar a estar aquí, que es donde debe estar la mayoría del claustro, y luego los afilados y los líderes, que era de lo que estábamos hablando. Bueno, es una metáfora que os ponemos que bueno,
que ya hace tiempo que está en boga y que yo creo que refleja un colectivo como pueda ser un claustro, creemos, ¿no? Y que puede ser útil, bueno, pues, y que seguramente os reconocéis en más de uno de vuestros compañeros y compañeras de claustro a través de la metáfora del lápiz. Sí que vamos a poner alguno así de ejemplo muy rápido de centros innovadores de ADF de Castilla-La Mancha, que empezaron pues sí, ¿cuándo empezaron? Estos fue hace 15, sí, los primeros 15. Sí. Bueno, está hipervinculado con la página web y bueno, creo que es ahí. No. Esperar un segundito que vamos a compartir sonido. ¿Dónde? Bueno, que también te digo una cosa, es que estaba quitado el sonido. Pues deja de compartir. ¿Dejamos de compartir? Sí, tienes que volver a compartir para activar a compartir. Vale, no lo había hecho. Vale. Y ahora ya lo tengo. Venga, va, pues ya vamos finalizando, pero si queremos que antes de poner punto y final a esta tarde de aula del futuro, bueno, mostraros muy rápido algunos ejemplos. Y baja la pestaña. Eso. A ver, ahora, yo creo. Bueno. Vete a la final. Eso es. Ahora ya lo ves. Eso es. No me deja verlo más rápido. Bueno, ahora vamos a poner uno más. No sé si habréis reconocido el mobiliario que tiene. El mobiliario que tiene se llama Aula Altia. Han reconvertido el Aula Altia que tenían y han adaptado mesas, sillas y nos consta que hay centros que hemos ido a ver que a las mesas y a las sillas, no, a las mesas principalmente del Aula Altia le han puesto ruedas y las han hecho de diferentes tamaños. Entonces, si lo recordáis, las aulas Altias tenían mobiliario que eran diferentes módulos y no sé si os habéis fijado también que este centro concretamente había utilizado, a ver, ¿por qué no me deja? Había utilizado los armarios de... A ver, que no me deja, quiero volver. ¿Qué necesitas? Ahí. Había utilizado ese San Gil Abad, había utilizado este centro, los armarios de los netbook de la escuela 2.0, pues también hay centros además de este centro que lo han decorado, que les sirve pues para guardar otros dispositivos actuales que tengan en el centro o cualquier otra historia relacionada con el aula del futuro recursos. Bueno, ahí tenéis el 10 Gregorio Preto, ¿vale? No vamos tampoco a entrar, pero sí tenéis mucha información, tienen las herramientas, que es el aula del futuro, su propio aula del futuro. Este es uno de los centros pioneros, el primero de Castilla-La Mancha. Y bueno, pues tienen cosas muy, muy interesantes que creemos que sería interesante de que vierais. Es un instituto y bueno, si hay aquí compañeros de instituto van a decir, madre, sí, vale, pero todo llegará, ¿vale? Ellos empezaron de cero y si escucháis en este caso a Estrella, que es embajadora ahora del futuro y es docente de este centro, os va a decir que ellos no tenían nada absolutamente al principio. Entonces, bueno, ahí tenéis otro centro de referencia
Y luego tenéis también el CEI Santa Ana. Nosotros, equipo, ya estamos preparados. Igual, este centro tiene un aula muy pequeñito. Fijaros que tiene un espejo al final, porque en un aula es psicomotricidad, me han tenido el espejo, pero el aula es súper pequeño. Han recuperado banquetines de las aulas de tecnología que tenían y, por ejemplo, eso lo ha hecho, las gradas lo ha hecho un padre. Aún faltan los vinilos, esta zona, la zona croma. Pero esta es un aula muy ya pequeñita. está casi terminada, nos falta arriba poner en inglés Create. También queremos... Pero ya más o menos lo tenemos casi. También queremos deciros que los rótulos de este cole no tienen nada que ver con los del San Gil Abad ni con los del IES Gregorio Prieto. Es decir, que los rótulos hay libertad también para hacerlos cada centro como quieran, pintarlos, rotularlos en el material que sea, etcétera, hacer vinilos y luego los símbolos que son de Samsung, pero en principio sí que los podemos pasar si los necesitáis o porque no los tengáis y demás. Luego aquí otro centro que también lo que ha hecho ha sido recuperar todo lo del Altia, ¿veis? Lo del Altia, entonces ahí han montado lo que es el mobiliario, ¿vale? Lo han montado de diferentes maneras. Otros dos IES, que el Princesa Galeana, que es un IES de aquí de Toledo, pues igual, aquí tenéis bastante información de lo que hacen en el aula del futuro. Y bueno, el aula del futuro ellos en el recreo lo recolocan todo y ese aula pasa a ser el aula de recreos activos. Con eso digo todo, pueden estar haciendo zumba o cualquier otra cuestión, pero luego se vuelve a quedar todo colocado otra vez y bueno, hay la capacidad también del alumnado mayor. Entonces, bueno, por ejemplo, el Galeana pues tuvo opción a tener a través de Erasmus y demás, pues consiguió una financiación para poder comprar material y demás. Luego, por eso decíamos la casuística, la singularidad de los centros. No es lo mismo un centro de infantil y primaria que un centro de secundaria. No es lo mismo un centro pequeño que un centro grande. Entonces, las características de cada centro varían, pues varían y eso también es importante y que nosotros como equipo de ADF, pues igual tendremos que tenerlo en cuenta a la hora de poder acompañaros, asesoraros en todo lo que vamos a hacer. Ahí tenéis el Arevolar, que también es un IESO. Igual, fijaros en las mesas, es que esto es Altia, es que esto se llama Altia. Entonces, bueno, pues igual, ellos han hecho unas gradas con unos cajones. De IKEA, sí. De IKEA era, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Veis las letras? Pues... La iconografía de... Sí. Esto es un IESO. Y bueno, ahí tenéis vídeos y demás. Nosotros no, para que lo vamos a dejar para que seáis vosotros quienes lo veáis. Y luego aquí tenéis otro centro, que por ejemplo este centro empezó con el croma, mucho croma, mucho croma. Y al final, pues habla del futuro. Pero al principio era todo verde en este centro, lo tengo que decir. De manera muy curiosa, ¿no? Bueno, ellos lo cuentan. Fijaros el vídeo que os hemos puesto antes. Cómo ellos, todo lo que ha supuesto, ¿no? Las competencias del siglo XXI. Y bueno, el diseño que hacen del proyecto, este centro, por ejemplo, pues algunos compañeros de este centro eran muy remisos al principio de que si no tenían recursos no podían montar el aula del futuro. Al final ha quedado demostrado, ellos mismos no lo han demostrado, que han sido capaces de transformar el espacio. Y esto que veis aquí es básicamente es el aula, ¿eh? O sea que no hay mucho cambio. Mirad, lo veis ahí ya, transformación de espacios. También deciros que este centro, los centros que os estamos enseñando han contado mucho con la colaboración y las alianzas de otras instituciones locales, a través de la propia AMPA, de las familias que no puedan estar en el AMPA, de empresas. Es decir, que obra social de bancos. Vale, entonces, bueno, pues ahí veis y igual, pues, bueno, ahí tenéis ejemplos de aulas del futuro. Y bueno, también tenéis este ejemplo, esta sería la página que está en el entorno de Educamos CLM, si lo veis ahí en el dominio, y ahí sería hablar del futuro de Castilla-La Mancha, y bueno, pues ahí tenéis, ahora se está actualizando, tenéis experiencias, el asesoramiento a través de los embajadores para que nos podáis poner cara, por ahí andamos. Y embajadores que hay por provincia. Luego tenemos compañeros y compañeras como Silvia, que al principio la ha presentado Juanjo como embajadora,
pero llegará a ser embajadora, pero ahora mismo ha llegado al equipo y es una compañera, una asesora de apoyo al proyecto y en un futuro, pues eso, no muy lejano, será también embajadora. Entonces, en la web de lo que sería Castilla-La Mancha, pues ahí tenéis, también herramientas y lo más importante es que también vosotros, cuando vayáis teniendo evidencias, podréis publicar también o enviarnos para que publiquemos en esa página vuestras evidencias de estar trabajando en el aula del futuro. Y ya para acabar, si queremos crear un Padlet, vamos a dejar, yo creo, de compartir, si te parece, ¿vale? Sí, claro. Bueno, gracias, el equipo de F. Vamos a dejar de compartir arriba. Ahí lo tienes. De compartir. Y sí que os queremos trasladar que nos gustaría crear un Padlet. En ese Padlet lo que queremos es poner en una columna cada una de las zonas de aula del futuro y que aquellos de manera, cada uno como queráis, ¿vale? Vamos a ir conforme, porque el equipo de aula del futuro somos todos, nosotros, vosotras y vosotros y vosotras, o sea, somos todos. Nosotros no tendría ningún sentido lo que haría, lo que tuviéramos que hacer aquí si no se ve reflejado en las aulas a través vuestra. Por lo tanto, podemos hacer un Padlet de aula del futuro Castilla-La Mancha, donde vayamos recogiendo evidencias y vayáis vosotros también participando y subiendo y viendo lo que otros compañeros y compañeras de otros centros educativos van a... Hemos abierto, vamos a crear el Padlet con la cuenta de Aula del Futuro, lo vamos a dejar cuando lo tengamos o lo vamos a hacer llegar a todos los centros, vosotros tenéis la primicia, se lo haremos llegar a todos los centros y sería muy interesante, pues eso, que fuerais pues poniendo evidencias, oye, y no necesariamente como centro educativo como tal, desde el centro tal, subo esta actividad que estoy desarrollando en mi aula y que para mí sería, creo que encaja perfectamente en la zona CREA o en la zona Explora, etcétera. Y creo que conformaríamos un foro interesante de compartir experiencias y prácticas educativas en torno a Aula del Futuro. Sí. Aparte, bueno, también por recuperar, porque el inicio, cuando empezamos con los primeros 15 centros, creamos ese entorno colaborativo, era muchísimo más fácil de gestionar y de hacer en Teams y todos crecimos, porque es verdad que donde algunos centros tenían algunos aspectos singulares, había otros que ayudaban a tirar y solventar esos problemas. Entonces se creó un ambiente, creo que muy bueno, donde todos compartimos bueno, sobre todo todos los centros compartieron pues experiencias y sirvieron como modelos y para esa lluvia de ideas para partir o de la que partir y de la que todos los centros y todos los que formamos parte de ese grupo aprendimos. Pues nosotros creo que ha sido muy intenso para esta primera tarde. Bueno, esperemos que la próxima pues la gente pues se pueda también ir uniendo para ir compartiendo entre todos. Y como os ha dicho Juanjo, no sé si tenéis alguna pregunta. Como os ha dicho Juanjo al principio, hay que concretar una segunda reunión y bueno, nosotros luego haremos a partir de enero el acompañamiento y el asesoramiento lo haremos por provincias también, pero entendíamos que en esta primera parte, hasta 31 de diciembre, poder tener algún contacto porque nos estaban llegando muchas dudas de algunos centros, de cómo hacer, de cómo proceder. Y bueno, pues creíamos que era interesante. Ya nos habían pedido algunas ponencias y las habíamos hecho a nivel individual del centro y bueno, pues entendimos que era mejor dar la opción y se lo hemos trasladado a 3 provincias o a 2. Sí, a 2. A 2 provincias. Entonces lo queremos hacer, vamos a compartir con todas las provincias y el siguiente enlace lo haremos extensible al resto de provincias y tiene que ser en este primer trimestre porque a partir de enero lo que haremos serán reuniones intercentro por provincias y bueno, estarán los responsables de los proyectos de innovación Aula del Futuro. Sí. De todas formas, bueno, para concluir también, por favor, lo que os hemos dicho, dejadnos en el chat cualquier pregunta de cara a la siguiente sesión. Había centros que preguntasteis sobre aplicaciones para diseñar el aula de futuro en vuestro centro. Había centros que decían no sé cómo colocar enchufes. Había centros que decían no sé cuánto tiene que medir un aula de futuro. Todas aquellas cuestiones que queráis que resolvamos de verdad, por muy sencillas que parezcan, nos pueden ayudar a todos. Entonces, dejádnoslo en el chat para poder construir la siguiente
la siguiente sesión y poderla construir en función de vuestra demanda y de lo que necesitéis, que pues estamos aquí para O, eso. por ejemplo, me gustaría desarrollar una actividad de robótica y yo ya la quiero ir enmarcando en lo que sería el aula del futuro. ¿Por qué zonas tendría que pasar? ¿Qué zona tendría que utilizar? ¿Tengo que utilizar todas? O una o dos o tres. Es decir, Las todas aquellas plantillas de cuestiones. propuestas, si hay plantilla específica de aula de futuro, en fin, todo lo que se os ocurra, que por dónde queréis empezar y lo que necesitéis en el punto en el que estéis, nos formuláis estas preguntas que la siguiente os convocamos para dar respuesta a todas esas cuestiones que nos solicitéis. Y nada, desearos que paséis una buena tarde. Esperamos que os hayamos podido ayudar, ¿vale? Y no sé, yo por mi parte, Silvia y Juanjo. Nada, perfecto. Pues eso, María Dionisia, lo que necesitéis, lo que estás Sí. diciendo es que Sí. me acordaba sí Vale. que pedíais Claro. en los enchufes, Vale. pues eso, me da igual que sean preguntas más extensas o más cortas. Vale. Nos lo decís, que si en lo que nosotros podemos ayudar en base a la experiencia que tengamos, así como de otros centros, nos lo decís y, Claro. así lo hacemos y así construimos la siguiente sesión. Aprovecharos de verdad de esa segunda hora y media que nos queda, pues para que podamos dar respuesta a esas cosas. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Gracias. por haber estado Muchas ahí gracias a todos. y eso, nos vemos en la siguiente sesión. Buenas tardes, chao. Buena tarde.